constantemente estamos en situación de emergencia. Ajá. Entonces, de por sí es esperable que en situación de emergencia sintamos mucha más ansiedad. Yo creo que esa ha sido, ¿no es cierto?, la tónica que se ha dado durante este tiempo de pandemia en sí. Claramente. Ahora bien, Aarón, ¿cómo podríamos definir la ansiedad? Porque usualmente o comúnmente yo creo que todos y todas utilizamos esa palabra, pero quizás de mala manera. Por ejemplo, uno puede decir, ¿sabes qué? Yo estoy ansioso porque mañana tengo que dar un examen y no me siento tan bien, pero es una cuestión temporal y que responde a un suceso en específico y a corto plazo. Pero hay personas que de verdad sufren de ansiedad que, creo yo, es un cuadro diferente. ¿Cómo lo podemos explicar para que la gente en sus casas pueda entender? Muy buena pregunta. Sabía que era una buena pregunta. Mira, primero también es muy importante comentar, ¿cierto?, que dentro de lo que es la ansiedad también tenemos el estrés, claro, que son dos cosas diferentes, similares hasta cierto punto, pero que es importante diferenciar, ¿ok? Para que vaya quedando claro, el estrés se genera, ¿cierto?, de forma cotidiana, ya partiendo del hecho de que es necesario tener estrés, ¿ok? O si no, prácticamente estaríamos sin estado de alerta. Siempre es importante también considerar el estrés como estado de alerta, ¿cierto? Y aparece cuando las herramientas que nosotros tenemos como persona, como seres humanos, ¿cierto?, no alcanzan a cumplir con las necesidades que te plantea el medio externo, ¿ya? Entonces, ahí vendría un poco lo que tú me comentabas, ¿cierto?, en relación a esta situación, ¿cierto?, donde había que hacer algo el otro día, me pongo un tanto ansioso, ¿cierto?, que en realidad es estrés, ¿ya? Pero que de cierta manera, si se mantiene en el tiempo, ¿cierto?, se puede transformar, como tú bien decías, en algún tipo de trastorno ansioso, por ejemplo. Por ejemplo, algún tipo de trastorno generalizado de ansiedad, ¿cierto?, que es prácticamente vivir con ansiedad de forma constante, ¿ok? Y cuando hablamos ya de ansiedad en sí, ¿cierto?, lo llevamos un poco más a lo somático. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con ello, cierto? Todas las sensaciones que nosotros sentimos, todo eso tiene que ver con ansiedad, ¿ok? Y sobre todo cuando es un trastorno ansioso, ¿cierto?, ya con algo que es un poco menos manejable, claro, te empieza a afectar en tu vida cotidiana, ¿ok? Ahí más o menos te puedo comentar. Sí, bastante buena explicación, queda mucho más claro. Ahora bien, Aarón, ¿cómo se puede tratar o combatir este trastorno? Mira, también interesante. Cuando hablamos de trastorno de ansiedad, ¿cierto?, generalmente nosotros los psicólogos, voy a irme un poquito quizás a lo clínico primero que todo, pero lo voy a explicar de forma simple, trabajamos mucho con el pensamiento, ¿ya? Yo creo que para poderlo comprender mejor es importante decir que la ansiedad tiene principalmente tres características y tres áreas de análisis, ¿ok? La primera es la cognitiva, ¿cierto?, que tiene que ver con el pensamiento, o sea que yo pienso en que quizás no voy a cumplir con lo que tengo que realizar y voy a pensar que no tengo las herramientas, ¿cierto? Y eso al final después se va a ver en la siguiente área, que es la somática, ¿ya? ¿Qué quiero decir con somático? Todo lo que uno siente en el cuerpo, ¿ya? Entonces por eso es que de repente sentimos como este escalofrío, la tensión, ¿cierto? Sentimos que se nos seca la boca, sentimos el corazón a full, ¿cierto? Sentimos la respiración a full también, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo la ansiedad desde el área somática, ¿ok? Y finalmente eso también se va a ver reflejado en lo que es la conducta, ¿ya? Que es lo que tú vas a observar, ¿no es cierto?, de otra persona, por ejemplo. El hecho de que quizás ande un poco más desconcentrado, el movimiento de piernas muchas veces también, ¿cierto?, el jugar con las manos, y en general uno va a notar desde lo conductual también que esa persona está ansiosa, ¿ya? Entonces, cuando uno interviene desde lo clínico, claro, principalmente desde lo que es el pensamiento, ¿ya? O sea que yo identifico cuáles son los pensamientos que están generando la ansiedad, ¿cierto? Al momento de identificarlos, los flexibilizo, ¿cierto? Y quizás inclusive los puedo pasar un poco más a positivo. Eso quiero decir con flexibilizar, ¿ok? Y eso va a poder realizar, ¿cierto?, que las siguientes áreas también tengan modificaciones. Entonces,
Eso se puede hacer en lo clínico también, desde lo clínico y quizás un poco más coloquial, ¿no es cierto? Intervenir dentro de lo que es conductual. Ajá. Claro. Por ejemplo, muchas veces uno puede tener necesidad de contacto, ajá, para calmar la ansiedad, por ejemplo. Eso se puede ver, por ejemplo, no sé, puedo estar ansioso frente a una presentación y quizás tomo el lápiz, lo empiezo a mover un poco quizás, pero esa ansiedad, esa tensión que tenía anteriormente se va yendo. Entonces, muchas veces, desde lo más simple también se relaciona mucho con necesidad de contacto, por ejemplo, ¿ya? Y además, desde lo que es más somático, lo más clásico y lo más coloquial que uno puede encontrar, ¿cierto? Son ejercicios de relajación, ¿ya? Desde lo que es, por ejemplo, respiración diafragmática, que prácticamente es respiración profunda, 3 tiempos hacia arriba, 3 tiempos hacia abajo, por ejemplo, ¿cierto? Otras un poco, conllevan un poco más de complejidad quizás, como por ejemplo la relajación progresiva de Jacobson, ¿ya? Que consiste en apretar, soltar, apretar, Perfecto. soltar todas las diferentes zonas del cuerpo, ¿verdad? Entonces, podría estar enumerando muchísimas cosas que se pudiese ir realizando. Podría Claro. estar todo el rato hablando. Ahora, lo ideal sería, Aarón, es que si una persona sufre de un cuadro de ansiedad, es que visite a un especialista, ¿no? Que se asesore, Claro. que se trate. Sí, mira, hay algo que es elemental. Cuando tú sientes, y esto inclusive para cualquier trastorno, que te está afectando de forma directa el poder llevar de forma cotidiana, ¿no es cierto?, tu día a día, es el momento en el cual hay que consultar. Ya, por más que la persona intente, ¿cierto?, obviamente no va a poder llevar a cabo su vida cotidiana, ¿ya? Entonces sí, lo más recomendable es que si sucede aquello, uno debiese de ir a consultar, ¿no es cierto?, a un especialista. Claro, eso es lo recomendable. Y ahora bien, ¿en qué momento una persona se tiene que comenzar a preocupar? Porque lo decía hace un ratito, de pronto uno puede sufrir pequeños cuadros que son gatillados por algún suceso en particular específico, pero si esto se torna de pronto cada vez más constante o frecuente en el tiempo, ya no estamos hablando de una cuestión que sea pasajera. ¿Cuándo yo ya tengo que decir, sabes qué, parece que tengo un trastorno de ansiedad o un cuadro importante? ¿En qué momento? Ya. Mira, 2 cosas importantes. ¿Ya? La primera es la que te nombré anteriormente. Cuando no puedo llevar a cabo mi vida cotidiana, pese a que yo me esfuerce, obviamente hay que preguntar. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante con respecto a la diferenciación entre estrés y ansiedad, ¿cierto?, es que cuando nosotros hablamos de ansiedad, la génesis de esa ansiedad es muy difusa, ¿ya? Cuesta un tanto más identificarla en relación al estrés. Ya en el estrés es prácticamente identificable, ¿ok? Por ejemplo, me dieron mucho trabajo, ¿cierto? Termino de hacer el trabajo o lo delego, ¿cierto? Y el estrés va a desaparecer, ¿ok? Y la fuente del estrés, ¿cierto?, era el trabajo, el exceso de trabajo. En cambio, en la ansiedad va mucho en lo cognitivo, mucho pensar, divagar en la mente, ¿me entiendes? Entonces, muchas veces es difícil de identificar qué lo genera. Entonces, cuando llegamos a ese punto, se hace necesario consultar, pedir ayuda para poder identificar qué es lo que está generando esa ansiedad. ¿Bien? Entonces, esas 2 cositas se podría comentar, ¿no es cierto?, como básico para realizar la consulta. Maravilloso. Aarón, tú tienes, tu Instagram profesional, donde además atiendes a gente de manera online. De hecho, así fue como te pude contactar. Vamos a mostrarlo en pantalla para que la gente esté al tanto y para que se pueda comunicar contigo en caso de que sea necesario. ¿Qué tipo de servicios, de prestaciones entregas? Mira, en el Instagram que está justamente, lo estoy viendo, es el Instagram que yo tengo para compartir datos con respecto a bienestar emocional, ya como los que pudimos compartir el día de hoy. Y netamente acá promociono, ¿no es cierto?, difundo todo lo que tiene que ver con atención online. Ya yo netamente me dedico al área cognitivo-conductual, ¿ya? Enfoque muy potente para tratar la ansiedad, por ejemplo, ¿cierto? Y bueno, ahí hay un link, ¿no es cierto?, donde tú puedes ir a pedir alguna consulta, pedir una hora, ¿cierto?, y poder trabajar, ¿ya? Y además, tengo otro Instagram, ¿cierto?, donde comparto datos con respecto a lo que es psicología, ¿cierto?, con un enfoque un poco más neurocientífico,
¿Ya? Perfecto. ¿Cómo apareces en Arroba- ese otro Instagram? A ver si lo podemos buscar. ¿Cómo apareces? Arroba factor psicológico AR. Bueno, eso, el Instagram. Arroba Tengo una Factor página web también. Psicológico AR. Yo lo voy a buscar y se lo voy a mandar Sí, a Patricio, ya, los dedos más buenísimo. rápidos del sur de Chile. Excelente, da gusto tener a alguien haciendo un programa. Maravilloso. Oye, y bueno, ahí también realizo masterclass, ¿ya? Donde hablamos de estas temáticas, ¿ok? Con un enfoque, como te digo, mucho más neurocientífico. A saber qué es lo que me pasa en mi organismo, ¿cierto? ¿Qué me está provocando ciertas cosas? ¿Ah? Ese mismo. Ahí está, mira. Te lo dije, ¿viste? Los dedos más rápidos del sur de Chile. Muy rápido, rapidísimo. Factor psicológico Récord ahí. AR entonces también. ¿Y esta cuenta Sí. para qué la utilizas en específico? Mira, como te decía, netamente compartir lo que son algunos datos de psicología en general con un énfasis en lo que es neurociencia, ¿ya? Saber, como te decía, qué es lo que sucede en mi organismo, ¿cierto? Cuando tengo ciertas conductas que quizás son un tanto más abstractas, ¿ya? Porque algo me pasa por dentro también, ¿ok? Y los días sábados y domingos, masterclass en la mañana, a las 10 de la mañana de forma online, ¿ok? Súper. Así que igual ahí realizar la invitación, ¿cierto? Ahí está el link, hay una tienda virtual, ¿cierto? Donde toda la gente está invitada a que pueda participar de estas masterclass. Excelente. Aarón, para ir redondeando la idea, producto de la pandemia, de este periodo que sabemos ha sido tan complejo para la mayoría de chilenos y chilenas, ¿ha aumentado la demanda de psicólogos que traten justamente trastornos como el estrés o como la ansiedad? ¿Tú lo has podido constatar en tu trabajo? Sí, por supuesto, de la experiencia, te lo puedo decir, ¿ya? Mira, ansiedad, duelo, también con respecto al tema, bueno, obviamente estamos en una pandemia donde vamos a estar también expuestos a temas de fallecimiento, la muerte también, y mucho he visto el tema de trastorno del ánimo, ¿ya? El tema de estar encerrado, ¿cierto? Romper un poco la rutina también te puede llevar, ¿no es cierto?, que desde lo anímico te veas afectado, ¿ok? Entonces sí, ha aumentado sobre todo en estas tres áreas, ¿ya? Entonces obviamente yo creo que quizás algún puede por ahí puede decir algo similar, ¿cierto?, por lo menos desde la experiencia mía. Eso es lo que más he visto en relación a antes de la pandemia, y es esperable también, como te decía anteriormente. Claro, claramente. Entonces, los consejos, los datos ya están dichos. Aarón, es importante que si alguna persona está sufriendo algún cuadro complejo de ansiedad pueda asesorarse o pueda visitar a un especialista o a una especialista para que esto se trate. ¿Después de cuántas sesiones o después de cuánto tiempo tratándose con un especialista se pueden obtener resultados en promedio? Sé que cada caso es distinto. Quizás nunca lo va a poder solucionar, sí aminorar, pero llegar a un estado de cero ansiedad, ¿se puede conseguir aquello si tú te tratas bien con alguien que sepa, con un profesional que esté al tanto de la situación? Ya, mira, súper buena pregunta. Si yo me baso en lo que es el DSM-5, ¿cierto?, que es el manual de diagnóstico, ¿cierto?, de los trastornos psiquiátricos, hay una posibilidad de que exista inclusive una remisión total, ¿ya? ¿Qué quiero decir con remisión total, no es cierto? Que pueda desaparecer, ¿ok? Ahora, si yo lo llevo a la realidad, ¿cierto?, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de un trastorno de ansiedad generalizado, ¿cierto?, que como dije anteriormente es constantemente vivir en ansiedad, ¿cierto?, maquinando la mente de forma constante. Claro, se pueden aminorar los síntomas, como bien tú decías, pero la persona generalmente va a ir conviviendo con la instancia, ¿ya? Ahora, otra cosa que puede suceder dentro de lo que es la atención más clínica es que existen algunas recaídas, ¿ya? Y ahí obviamente vamos a pasar quizás de remisión total en algún momento a una remisión parcial o directamente sacar la remisión, ¿ok? Entonces está esa posibilidad, ¿cierto?, desde lo teórico de remisión total, ¿ya? Desde lo que es la realidad, hay gente que puede avanzar en ese sentido, ¿cierto?, de forma parcial y quizás va a convivir de forma frecuente con este trastorno, pero lo va a manejar de mejor manera. Y están las personas que avanzaron bien, pero por situaciones X que van sucediendo, ¿cierto?, tienen un retroceso y nuevamente hay que retomar. Claro. ¿Ya? Por eso también es importante el seguimiento. Ahí es donde uno va viendo este tipo de cositas. Totalmente de acuerdo. Aarón, quiero agradecerte enormemente por estar junto a nosotros. Se nos pasó volando el tiempo, mandarte un abrazo apretado a la distancia y ante cualquier novedad no me cabe duda que vamos a seguir en contacto. Que tengas una excelente jornada. Excelente. Muchas gracias por la invitación, que tengan buen día. Gracias a ti. Saludos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.
Y nosotros nos comenzamos a despedir agradeciendo por supuesto la tremenda sintonía que nos ha entregado en esta jornada. Mañana, 10 de la mañana en punto, nos volvemos a encontrar en otro capítulo de Nuestra Gente del Matinal del Sur. Que tengan una excelente jornada. Chau, chau. Nuestra Gente, el Matinal del Sur, fue presentado por... UATV. Somos más. Hola, soy Johans Ríos. Y yo, Jorge Zuluaga. Sí, señores, acá estamos disfrutando de esto que se llama La Ruta de la Ciencia. la Ruta de la Ciencia, y queremos decirles acá en Filbo 2018 que esto no es magia, esto es... Mi nombre es Jorge Zuluaga. Yo soy profesor de Física y Astronomía de la Universidad de Antioquia. Me dedico también a la investigación. Mi trabajo de investigación es principalmente en el área de exoplanetas y astrobiología. Del universo nos llega muy poca luz, y aún con esa información tenemos el reto de descubrir qué es lo que pasa allá afuera. Entonces ese sentido como el misterio, como el reto de trabajar con tan poca información, es de las cosas que a mí más me apasiona de la astronomía. En el año 2013 se le apareció a este señor, en este semáforo, le apareció la Virgen en el cielo, Papá Noel. ¿Qué demonios era ese objeto? Resulta que ese objeto fue observado por cientos de cámaras en Rusia. Entonces resulta que hice algo que los muchachos que están aquí sentados saben hacer muy bien, y fue que empecé a bajarme cuanto video en internet había del fenómeno. Nos pusimos en la tarea de medir todo lo que había en los videos. Fuimos capaces desde Medellín de trazar o de saber cuál era el camino que había seguido el meteorito en la atmósfera. Y trazando el camino del meteorito en la atmósfera supimos dónde cayó el meteorito. Entonces hay un asteroide allá en el espacio que tiene mi nombre. Lo que más me gustó fue lo del meteorito, en realidad me impactó y me encantó. La charla fue muy divertida y la